Salmo 23. El pastor que nunca te abandona. La oración más poderosa del mundo. Un viaje profundo a través de las palabras que han consolado millones de corazones durante más de 3000 años. La oración que cambió la historia. Bienvenidos hermanos y hermanas a uno de los momentos más especiales que podemos compartir juntos. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas profundas del Salmo 23, la oración más conocida, más amada, más recitada y más poderosa que jamás haya sido escrita en la historia de la humanidad. ¿Sabían que estas 6 líneas han consolado más corazones que cualquier otra oración en los últimos 3 milenios? ¿Sabían que han sido las últimas palabras susurradas en lechos de muerte de millones de personas? ¿Sabían que han dado esperanza en campos de batalla, en hospitales, en cárceles, en momentos de desesperación absoluta? Estas no son simplemente palabras hermosas escritas por un poeta antiguo. Estas son palabras que nacieron del corazón de un joven pastor que conocía íntimamente tanto el terror de enfrentar leones y osos como la paz de descansar junto a aguas tranquilas con su rebaño. David no escribió este salmo en un palacio rodeado de lujos. Lo escribió cuando aún era un pastorcillo, cuando sus manos estaban curtidas por el sol del desierto, cuando sus pies conocían cada piedra de las colinas de Judá, cuando sus ojos habían visto tanto la belleza de los amaneceres como el horror de los depredadores nocturnos. Pero lo más extraordinario de este salmo no es su belleza poética, sino su poder transformador. A lo largo de estos miles de años, estas palabras han sido como medicina para el alma, como luz en la oscuridad, como abrazo en la soledad. El Salmo 23. Versión Reina Valera 1960. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David, el pastor que conocía a los pastores. Para entender la profundidad de este salmo, debemos conocer al hombre que lo escribió. David no era un teólogo que especulaba sobre la naturaleza de Dios desde una torre de marfil. Era un pastor práctico, un hombre que había vivido cada metáfora que usó en este salmo. Imaginen por un momento las colinas de Belén hace 3000 años. Un joven de cabello rojizo, de ojos brillantes, caminando descalzo sobre la hierba húmeda del amanecer, siguiendo a un rebaño de ovejas hacia los pastos más verdes. Este era David antes de ser rey, antes de ser guerrero, antes de ser famoso. Era simplemente un pastorcillo fiel. Pero hermanos, Dios había puesto a David exactamente donde necesitaba estar, para aprender las lecciones más profundas sobre su carácter. En esas colinas solitarias, David aprendió lo que significaba ser responsable por la vida de otros seres indefensos. Aprendió lo que costaba el verdadero amor, vigilancia constante, sacrificio personal, disposición a arriesgar la propia vida por el bienestar de las ovejas. Cuando David escribió, Jehová es mi pastor, no estaba usando una metáfora vacía. Estaba recordando las madrugadas frías cuando él mismo había guiado ovejas hacia agua fresca. Estaba recordando las noches cuando había dormido al aire libre, con su cayado en una mano y su honda en la otra, siempre alerta al gruñido de un león o al rastro de un oso. ¿Saben lo que hace un buen pastor? No simplemente guía a las ovejas donde hay comida abundante. Un buen pastor conoce a cada oveja individualmente. Conoce cuál cojea, cuál está preñada, cuál tiende a alejarse del rebaño. Un buen pastor encuentra agua fresca,
no charcos estancados que podrían enfermar a las ovejas. David había visto ovejas perdidas, ovejas heridas, ovejas atacadas por depredadores, y había arriesgado su vida una y otra vez para rescatarlas. Cuando le dijo al rey Saúl: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca». No estaba exagerando. Era su vida diaria. Entonces, cuando David declaró: «Jehová es mi pastor», estaba diciendo algo profundamente personal y poderoso. Dios me cuida con la misma dedicación, el mismo amor sacrificial, la misma atención constante que yo he dado a mis ovejas, pero infinitamente mejor. Análisis profundo, versículo por versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, estas 7 palabras contienen una revolución teológica completa. David no dijo: «Jehová es un pastor» o «Jehová es pastor de Israel». Dijo: «Jehová es mi pastor». Esta es una declaración de relación personal íntima con el Creador del universo. En el hebreo original, la palabra para pastor es roe, que no simplemente significa alguien que cuida ovejas. Significa alguien que alimenta, que protege, que guía, que conoce íntimamente a cada miembro de su rebaño. Es una palabra que implica amor, cuidado y responsabilidad total. Cuando David dice: «Nada me faltará», está haciendo una declaración de fe que desafía toda lógica humana. Piénsenlo. David vivió como fugitivo. Fue perseguido por el rey Saúl. Enfrentó guerras, traiciones, la muerte de hijos. ¿Cómo puede alguien que pasó por tantas dificultades decir: «Nada me faltará»? La respuesta está en entender qué tipo de falta está describiendo David. No está prometiendo que nunca tendremos hambre física, nunca tendremos problemas económicos, nunca enfrentaremos dificultades. Está diciendo algo mucho más profundo. Bajo el cuidado del pastor divino, nunca me faltará lo que realmente necesito para mi propósito eterno. Un buen pastor sabe exactamente qué necesita cada oveja en cada momento. Algunas necesitan más comida, otras necesitan medicinas, otras necesitan descanso. El pastor no les da todo lo que ellas quieren, sino todo lo que realmente necesitan. Así es nuestro Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La palabra hebrea para delicados pastos es naot deshe, que literalmente significa pastizales tiernos y verdes. Pero hay algo hermoso en la gramática hebrea aquí. El verbo hará descansar está en una forma que indica una acción continua y cuidadosa. David está describiendo algo que él mismo había hecho miles de veces: buscar los mejores pastos para sus ovejas. Un pastor perezoso llevará las ovejas al pasto más cercano, aunque sea pobre en nutrientes. Pero un pastor amoroso buscará los mejores pastos, aunque tenga que caminar millas extra. En el mundo espiritual, estos delicados pastos representan la provisión espiritual que Dios nos da. No nos alimenta con basura espiritual. No nos da cualquier cosa para mantenernos funcionando. Nos lleva a su palabra, que es alimento nutritivo y verdadero. Nos da experiencias que nutren nuestra fe, relaciones que edifican nuestro carácter, circunstancias que fortalecen nuestra confianza en Él. Pero fíjense en algo importante. David no dice: «Iré a buscar buenos pastos». Dice: «Me hará descansar». Es el pastor quien conoce dónde están los mejores pastos. Es el pastor quien guía. Las ovejas no tienen la sabiduría ni la perspectiva para encontrar el mejor alimento por sí mismas. ¿Cuántas veces hemos pensado que sabíamos mejor que Dios dónde encontrar lo que necesitábamos? ¿Cuántas veces hemos corrido hacia pastos que parecían atractivos, solo para descubrir que estaban llenos de espinas o veneno? El pastor divino nos lleva solo a lugares que realmente nos nutren. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Cualquier pastor experimentado les dirá que las ovejas son extremadamente cautelosas con el agua. No beberán de corrientes rápidas o turbulentas, porque pueden ahogarse fácilmente. Necesitan agua tranquila, aguas de reposo, como dice David. En hebreo, la frase es Almei Menuchot, que literalmente significa hacia aguas de descanso total. No es agua estancada, que sería peligrosa, sino agua que fluye suavemente, sin turbulencia, sin peligro. Hermanos, esto es una imagen perfecta de cómo Dios nos da descanso espiritual. Vivimos en un mundo turbulento, lleno de ansiedad, estrés, preocupaciones que parecen ahogarnos. Pero nuestro pastor nos lleva a lugares de paz verdadera. Jesús mismo dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas aguas de reposo no son un lugar físico, son una condición espiritual que encontramos en la presencia de Dios. Pero notemos algo más. David dice, me pastoreará. El verbo aquí significa guiar suavemente hacia el agua. Un pastor no empuja a las ovejas hacia el agua, las guía pacientemente. Así Dios nos guía hacia su paz. No nos fuerza, nos invita con amor. ¿Han experimentado esos momentos cuando, en medio de la tormenta de la vida, de repente sienten una paz inexplicable? Cuando sus corazones ansiosos encuentran calma en la oración, en la adoración, en la lectura de su palabra, esas son las aguas de reposo hacia las cuales nuestro pastor nos guía. Confortará mi alma. La palabra hebrea aquí es Yeshobeb Napshi, que es mucho más poderosa que simplemente confortar. Significa restaurar completamente, devolver a su estado original, renovar totalmente. Es la misma palabra que se usa para describir la restauración de una casa en ruinas o la rehabilitación de una persona enferma. David está diciendo que cuando nuestras almas están quebradas, agotadas, dañadas por las heridas de la vida, nuestro pastor no solo las consuela superficialmente, las restaura completamente, las devuelve a su estado original de salud espiritual. Piensen en una oveja que se ha lastimado, que está débil, que ha perdido su vitalidad. Un buen pastor no la abandona ni la apresura a seguir el ritmo del rebaño. La carga, la cuida, la alimenta especialmente, le da tiempo para recuperarse completamente. Así hace Dios con nuestras almas heridas. Cuando llegamos a Él quebrantados por el pecado, por las decepciones, por las tragedias de la vida, Él no nos da un parche temporal. Nos restaura desde adentro hacia afuera. Nos devuelve la dignidad, la esperanza, el propósito. Esta restauración del alma es un proceso, hermanos. No siempre sucede instantáneamente. Pero nuestro pastor es paciente. Él sabe exactamente cuánto tiempo necesitamos, qué tipo de cuidado requerimos, qué medicina espiritual sanará nuestras heridas más profundas. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David ahora pasa de hablar sobre descanso y restauración a hablar sobre dirección y propósito. Un pastor no solo alimenta y restaura a las ovejas, las guía hacia donde necesitan ir. Sendas de justicia, en hebreo, es Ma'aglei Tzedek. No son simplemente caminos moralmente correctos, sino caminos que llevan a la justicia, caminos que resultan en rectitud, caminos que nos alinean con el carácter y los propósitos de Dios. Pero aquí viene algo hermoso. David dice que Dios nos guía por estos caminos por amor de su nombre. En hebreo, Lema'an Shemo significa por el bien de su reputación, para honrar su carácter. ¿Qué significa esto? Significa que Dios tiene una reputación que mantener como buen pastor. Si Él permite que sus ovejas se pierdan, se lastimen o terminen en lugares peligrosos, su reputación como pastor sufriría. Pero eso nunca sucederá porque Dios es perfectamente fiel a su naturaleza. Hermanos, esto debería darnos una confianza increíble.
Dios no nos guía por sendas de justicia solo por nuestro bien, aunque ciertamente es por nuestro bien. Nos guía por sendas de justicia porque su propia naturaleza está comprometida con hacer lo correcto. Cuando estamos confundidos sobre qué decisión tomar, cuando el camino adelante parece incierto, podemos confiar en que nuestro pastor nos guiará por el camino correcto porque su nombre, su reputación, su carácter están en juego. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí, hermanos, llegamos al corazón del Salmo, a las palabras que han dado esperanza a millones de personas en sus momentos más oscuros. David cambia su lenguaje de la tercera persona a la segunda. Ya no dice, Él me guía, sino, tú estarás conmigo. Valle de sombra de muerte, en hebreo, es Geit Salmavet. Es una frase que evoca los valles profundos y estrechos de la región de Judá, donde las sombras son tan profundas que parecen tragarse la luz del sol. Lugares donde los depredadores se esconden, donde es fácil perderse, donde el peligro acecha. David conocía estos valles literalmente. Como pastor, había tenido que guiar sus ovejas a través de desfiladeros peligrosos para llegar a mejores pastos. Había caminado por senderos donde un paso en falso significaría caer al abismo. Había experimentado esa sensación de estar rodeado de peligros invisibles. Pero también conocía estos valles metafóricamente. David había experimentado la traición de amigos cercanos, la persecución de enemigos poderosos, la pérdida de hijos, el peso de pecados que parecían imperdonables. Había caminado por valles emocionales y espirituales donde la desesperanza parecía cubrir todo como una sombra de muerte. Sin embargo, David hace una declaración audaz: no temeré mal alguno. No dice, no habrá mal alguno, sino, no lo temeré. Reconoce que el mal existe, que los valles son reales, que los peligros son genuinos, pero declara que el miedo no lo dominará. ¿Por qué no tendrá miedo? Por una razón simple pero profunda: porque tú estarás conmigo. La presencia del pastor transforma toda la experiencia del valle. Los mismos peligros siguen allí, pero ya no caminamos solos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David menciona específicamente las dos herramientas esenciales de todo pastor: la vara y el cayado. Estas no eran decoraciones, eran instrumentos de vida o muerte en el trabajo pastoral. La vara, shevet en hebreo, era un bastón corto y pesado, a menudo con clavos o metal en el extremo. Se usaba para defenderse de los depredadores. Cuando un león o un oso atacaba al rebaño, el pastor usaba su vara para pelear y proteger a las ovejas. El cayado, mishenet en hebreo, era un bastón largo con un gancho en el extremo. Se usaba para guiar suavemente a las ovejas, para alcanzar ramas altas y tumbar fruta para que las ovejas comieran, y para rescatar ovejas que habían caído en hoyos o se habían enredado en espinas. Cuando David dice que estas herramientas lo consolarán o le infundirán aliento, está usando una palabra hebrea fascinante: Yena Chamuni. Es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo como consolador. Significa dar fuerza, animar, fortalecer el corazón. ¿Por qué las armas del pastor consolaban a David? Porque representaban la capacidad y la disposición del pastor para proteger y rescatar. Cuando las ovejas veían que su pastor tenía vara y cayado, sabían que estaba equipado para cualquier emergencia. En nuestra relación con Dios, su vara representa su poder para luchar contra nuestros enemigos espirituales. Su cayado representa su gracia para guiarnos suavemente y rescatarnos cuando caemos. Ambos aspectos de su carácter, su justicia y su misericordia, nos dan confianza. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí David hace una transición hermosa en su metáfora. Ya no somos ovejas siguiendo a un pastor.
Ahora somos huéspedes honrados sentados a la mesa de un anfitrión generoso. Pero no es cualquier mesa en cualquier lugar. Aderezas mesa viene de la palabra hebrea ta'aroch, que significa preparar cuidadosamente, arreglar con detalle, disponer con amor. No es comida rápida tirada sobre una mesa. Es una comida preparada con esmero, presentada con elegancia. Pero lo más extraordinario es dónde está esta mesa, en presencia de mis angustiadores. David está diciendo que Dios prepara una fiesta para él precisamente en el lugar donde sus enemigos pueden verlo. Imaginen la escena. David rodeado de enemigos que quieren destruirlo. Y en medio de esa hostilidad, Dios extiende un mantel, saca la mejor vajilla y sirve un banquete. Los enemigos tienen que quedarse allí, mirando, mientras Dios honra a aquel que querían humillar. Esto no es solo provisión, es vindicación pública. Dios no simplemente nos cuida en secreto, nos honra públicamente, especialmente delante de aquellos que dudaron de su amor por nosotros. ¿Han experimentado esto? ¿Han tenido momentos cuando Dios los bendijo precisamente cuando otros esperaban verlos fracasar? Cuando Dios abrió puertas que otros habían cerrado, cuando les dio favor donde esperaban rechazo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David continúa con la metáfora del banquete, pero añade detalles que revelan no solo hospitalidad, sino honor real. En el mundo antiguo, ungir la cabeza de un huésped con aceite era el más alto honor que se podía dar. El aceite no era cualquier aceite, era aceite perfumado, costoso, reservado para ocasiones especiales y huéspedes muy importantes. Cuando un anfitrión ungía la cabeza de alguien, estaba declarando públicamente: «Esta persona es preciosa para mí». Mi copa está rebosando, usa la palabra hebrea revaya, que significa saturada, empapada, desbordante hasta el punto donde es imposible contener más. No es una copa medio llena o incluso completamente llena. Es una copa que derrama bendición por todos lados. Hermanos, esto es una imagen de la abundancia de Dios. Él no nos da solo lo suficiente para sobrevivir. No nos da bendiciones medidas cuidadosamente para que no se desperdicie nada. Nos da bendiciones desbordantes, excesivas, imposibles de contener. Cuando Dios nos bendice, no es tacaño. Cuando nos perdona, no perdona a medias. Cuando nos ama, no ama con límites. Cuando nos acepta, no es con reservas. Todo lo que Dios hace por nosotros está marcado por esta abundancia generosa que rebosa. Piensen en esto. Mientras nuestros enemigos esperan vernos quebrados y derrotados, Dios nos unge como realeza y llena nuestras copas hasta que derraman bendición. ¿Qué mensaje más poderoso para aquellos que dudaron del amor de Dios por nosotros? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David concluye su salmo con una declaración de confianza que abarca no solo el presente, sino todo su futuro. La palabra ciertamente es ak en hebreo, una palabra de absoluta certeza, sin duda alguna. El bien y la misericordia, en hebreo, es tov vachesed. Tov es bondad activa, favor, bendición práctica. Chesed es amor leal inquebrantable, misericordia basada en pacto, fidelidad que nunca falla. Estas dos cualidades de Dios trabajarán juntas en la vida de David. Pero fíjense en el verbo, me seguirán. La palabra hebrea, radaf, significa perseguir, cazar, seguir agresivamente. Es la misma palabra que se usa para describir cómo un cazador persigue a su presa o cómo un enemigo persigue en batalla. David está diciendo algo extraordinario. La bondad y misericordia de Dios lo perseguirán con la misma intensidad que un cazador persigue su presa. No tendrá que buscar las bendiciones de Dios. Ellas lo buscarán a él. No tendrá que ganarse la misericordia de Dios. Ella lo seguirá agresivamente. Todos los días de mi vida significa exactamente eso.
No solo los días buenos, sino también los días malos. No solo cuando se siente espiritual, sino también cuando se siente alejado de Dios. No solo cuando es obediente, sino también cuando falla. La bondad y misericordia de Dios son más persistentes que nuestros problemas. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Significa que en este mismo momento, mientras escuchan estas palabras, la bondad y misericordia de Dios los están persiguiendo. Están buscando maneras de bendecirlos, de mostrarles favor, de demostrar su amor inquebrantable. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. David termina su salmo con una declaración sobre su destino eterno. La casa de Jehová no se refiere simplemente al templo físico en Jerusalén, porque en los días de David el templo aún no había sido construido. La casa de Jehová representa la presencia de Dios, el lugar donde Dios habita, donde su gloria se manifiesta. David está diciendo que su destino final no es simplemente ser cuidado por Dios como una oveja en el campo, sino habitar permanentemente en su presencia como un hijo en la casa del Padre. Moraré viene de la palabra hebrea shavti, que significa habitar permanentemente, residir como en casa, establecer residencia fija. No es una visita temporal, es una morada permanente. Por largos días es leorek yamim en hebreo, que literalmente significa por la extensión de días, pero se entiende como para siempre, por la eternidad. David no está hablando solo de una vida larga en la tierra, sino de una eternidad en la presencia de Dios. Esta es la culminación perfecta del Salmo. Comenzó con David siendo cuidado como una oveja por un pastor. Progresó a David siendo honrado como huésped en un banquete. Termina con David habitando permanentemente como hijo en la casa del Padre. Hermanos, esta es la progresión de nuestra relación con Dios. Comenzamos necesitando su cuidado básico, como ovejas perdidas que necesitan pastor. Crecemos hasta experimentar su honor y bendición, como huéspedes apreciados en su mesa. Pero nuestro destino final es la intimidad familiar eterna, habitando para siempre en su casa como hijos adoptados. Jesús, el cumplimiento del Salmo 23. Hermanos, cuando leemos el Salmo 23 a la luz del Nuevo Testamento, descubrimos algo extraordinario. Cada línea de este salmo encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo. David escribió sobre el pastor ideal, pero Jesús declaró, «Yo soy el buen pastor». Cuando Jesús dijo, «Yo soy el buen pastor», no estaba haciendo una comparación casual. Estaba reclamando ser la realización completa de todo lo que David había cantado en el Salmo 23. Estaba diciendo, «Yo soy el pastor que David conocía. Yo soy el que guía a pastos delicados, a aguas de reposo, por sendas de justicia», El buen pastor da su vida por las ovejas. declaró Jesús. Aquí vemos algo que va más allá de lo que cualquier pastor terrenal podría hacer. David había arriesgado su vida por sus ovejas, había luchado contra leones y osos. Pero Jesús realmente dio su vida, murió en la cruz para salvar a sus ovejas del peligro más grande de todos, la separación eterna de Dios. Cuando David escribió, «Nada me faltará», estaba profetizando sobre la provisión perfecta que encontraríamos en Cristo. En Jesús tenemos perdón completo, paz perfecta, amor incondicional, esperanza eterna. En Él, literalmente, nada nos falta para nuestra salvación y santificación. Los pastos delicados y las aguas de reposo encuentran su realización en las enseñanzas de Cristo y en la paz que Él da. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo Jesús. Él es tanto el pasto verde que nos alimenta como el agua tranquila que nos refresca. Cuando David cantó sobre caminar por el valle de sombra de muerte sin temor, estaba anticipando la victoria que Cristo ganaría sobre la muerte misma. Porque Jesús murió y resucitó, nosotros podemos enfrentar incluso la muerte física sin miedo final, sabiendo que es solo una transición hacia la vida eterna. La mesa preparada en presencia de nuestros enemigos encuentra su cumplimiento en la cruz, donde Cristo ganó la victoria definitiva sobre Satanás, el pecado y la muerte.
En la resurrección, Dios vindica públicamente a su Hijo y por extensión a todos los que son sus hijos. Y finalmente la promesa de morar en la casa de Jehová por largos días se cumple en la promesa de Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Testimonios a través de la historia. Durante estos 3 milenios, el Salmo 23 ha sido el refugio de incontables almas en sus momentos más difíciles. Permítanme compartir con ustedes algunas historias que demuestran el poder transformador de estas palabras sagradas. En campos de batalla. Durante la Segunda Guerra Mundial, un capellán militar reportó que el Salmo 23 era recitado más que cualquier otra oración en las trincheras. Soldados que nunca habían sido especialmente religiosos encontraban consuelo inexplicable en estas palabras cuando las balas volaban sobre sus cabezas. Un veterano de guerra escribió años después: En los momentos más oscuros, cuando pensaba que no vería otro amanecer, repetía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esas palabras se convirtieron en mi armadura invisible. en lechos de hospital. Médicos y enfermeras han testificado una y otra vez sobre el poder del Salmo 23 para traer paz a pacientes moribundos. Una enfermera con 30 años de experiencia compartió: He visto a personas agonizantes encontrar una calma sobrenatural cuando alguien les recita el Salmo 23. Es como si una paz visible descendiera sobre ellos. un oncólogo cristiano contó: Tengo pacientes que han memorizado el Salmo 23 durante su quimioterapia. Me dicen que cuando el tratamiento se vuelve insoportable, recitan "Confortará mi alma" una y otra vez, y encuentran fuerzas para continuar. en prisiones y campos de concentración. Durante el Holocausto, sobrevivientes testificaron que el Salmo 23 se recitaba en secreto en los campos de concentración. Una sobreviviente escribió en sus memorias: Cuando no teníamos comida, cuando nos golpeaban, cuando veíamos muerte por todas partes, susurrábamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Era nuestra resistencia espiritual. un capellán de prisión moderno reporta: He visto a los criminales más endurecidos llorar cuando escuchan el Salmo 23. Algo en estas palabras alcanza la parte más profunda del alma humana, sin importar cuán enterrada esté bajo años de dolor y maldad. ¿Cómo vivir el Salmo 23? Hoy, hermanos, el Salmo 23 no es solo para leer, es para vivir. No es solo para admirar su belleza poética, es para experimentar su poder transformador en nuestras vidas diarias. Permítanme mostrarles formas prácticas de hacer que este salmo sea una realidad viva en sus corazones. Memorización intencional. El primer paso es memorizar el salmo completo. No lo memoricen como un poema que recitan mecánicamente, sino como medicina que toman intencionalmente. Cada vez que repitan, Jehová es mi pastor, háganlo como una declaración personal de fe. Dividan el salmo en secciones pequeñas. Aprendan una línea cada día, pero no solo las palabras. Mediten en el significado, visualicen las imágenes, personalicen cada promesa. Hagan que cada frase sea una conversación íntima con Dios. Aplicación en crisis. Cuando lleguen los momentos difíciles, y llegarán, no esperen a sentirse espirituales para usar el Salmo 23. Úsenlo especialmente cuando no sientan la presencia de Dios. Repitan: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, hasta que su corazón lo crea más que sus sentimientos. En momentos de ansiedad, enfóquense en junto a aguas de reposo me pastoreará. Visualicen a Dios guiándolos hacia paz, alejándolos de la turbulencia de sus preocupaciones, hacia la calma de su presencia. Oración personal. Conviertan el Salmo 23 en oración personal. En lugar de solo recitarlo, órenlo. Señor, tú eres mi pastor. Ayúdame a confiar que nada me faltará. Guíame hoy a tus pastos delicados. Llévame a tus aguas de reposo cuando mi alma esté agitada. Cuando oren así,
estén listos para recibir dirección práctica. Dios podría mostrarles pastos delicados, específicos, tiempo en su palabra, conversación con un amigo cristiano, momento de adoración, acto de servicio que traerá renovación a su alma. Compartiendo con otros. Una de las maneras más poderosas de vivir el Salmo 23 es compartirlo con otros que están pasando por dificultades. Cuando visiten a alguien en el hospital, cuando consolen a alguien en duelo, cuando acompañen a alguien en crisis, lleven las palabras del Salmo 23. No solo citen las palabras, comparten el significado. Expliquen por qué estas palabras han traído esperanza durante milenios. Testifiquen sobre cómo Dios ha sido su pastor en sus propios valles de sombra de muerte. Los valles de sombra de muerte de hoy. Hermanos, aunque vivimos en una época muy diferente a la de David, los valles de sombra de muerte de nuestro tiempo pueden ser igual de aterrorizantes que los desfiladeros físicos que David conocía. Hablemos honestamente sobre los valles modernos que enfrentamos y cómo el Salmo 23 nos da esperanza en cada uno. El valle del divorcio y ruptura familiar. Cuando un matrimonio se desmorona, cuando los hijos se rebelan, cuando las familias se fracturan, entramos en un valle donde la sombra de muerte cae sobre nuestras relaciones más preciadas. En este valle, las palabras «confortará mi alma» se vuelven un salvavidas. Dios no solo restaura almas individuales, puede restaurar familias quebradas. Su vara y su cayado pueden protegernos del enemigo que busca destruir nuestros hogares y guiarnos de vuelta hacia la reconciliación y la sanidad. El valle del desempleo y crisis financiera. Cuando perdemos el trabajo, cuando las deudas se acumulan, cuando no sabemos cómo pagar las cuentas, entramos en un valle donde la sombra de muerte amenaza nuestra seguridad económica. Aquí, nada me faltará. No es solo promesa espiritual, es promesa práctica. Nuestro pastor conoce exactamente qué necesitamos para sobrevivir y prosperar. Él puede abrir puertas que parecían cerradas, crear oportunidades donde no las había, proveer de maneras que nunca imaginamos. El valle de la enfermedad mental, depresión, ansiedad, ataques de pánico, pensamientos suicidas. Estos son valles de sombra de muerte muy reales en nuestro tiempo. Cuando la mente misma se convierte en el enemigo, las palabras «me guiará por sendas de justicia» ofrecen esperanza de sanidad mental y emocional. Dios no desprecia nuestras luchas mentales. Su cayado puede alcanzarnos incluso en los hoyos más profundos de la desesperación y guiarnos de vuelta hacia sendas de pensamiento saludable y perspectiva correcta. El valle de la adicción. Las adicciones modernas, drogas, alcohol, pornografía, juego, redes sociales, crean valles donde perdemos control sobre nuestras propias decisiones. En este valle, confortará mi alma se convierte en promesa de libertad y restauración completa. Nuestro pastor puede romper cadenas que parecían imposibles de romper. Su poder es mayor que cualquier adicción. Su amor más fuerte que cualquier compulsión. La mesa en presencia de los enemigos. Una de las imágenes más poderosas del Salmo 23 es esta mesa preparada en presencia de nuestros enemigos. Hermanos, esto no es solo poesía, es una promesa práctica que podemos experimentar en nuestras vidas diarias. ¿Quiénes son nuestros angustiadores modernos? No siempre son personas que nos odian abiertamente. A veces son las voces internas de la duda, la condenación, el miedo. A veces son circunstancias que parecen conspirar contra nosotros. A veces son personas que disfrutan viendo nuestro fracaso. Cuando los críticos observan, hay momentos cuando sentimos que todos nos están observando, esperando vernos fracasar. En estos momentos Dios prepara una mesa de favor y bendición, precisamente donde nuestros críticos pueden verla. He conocido personas que fueron despedidas de trabajos injustamente, solo para que Dios les abriera oportunidades aún mejores, donde sus antiguos jefes pudieran verlo. He visto matrimonios restaurados después de que todos habían predicho divorcio. He visto ministerios florecer después de que las críticas trataron de destruirlos. Cuando la vergüenza acusa,
A veces nuestro mayor angustiador es nuestra propia vergüenza por errores pasados. Satanás nos susurra: no mereces las bendiciones de Dios. Mira lo que hiciste, mira cómo fallaste. Pero justo en presencia de esas acusaciones, Dios prepara una mesa de gracia. Nos unge con aceite de perdón, llena nuestra copa con nueva esperanza. Nos dice: eres mi hijo amado, sin importar lo que hayas hecho. Cuando las circunstancias amenazan. Hay temporadas cuando todo parece ir mal: problemas de salud, crisis financieras, conflictos familiares, todo al mismo tiempo. Las circunstancias se convierten en angustiadores que rodean nuestra mesa, esperando devorarnos. Pero incluso entonces, Dios prepara una mesa de provisión y paz en medio del caos. He visto familias encontrar gozo inexplicable durante enfermedades terminales. He visto personas mantener esperanza durante bancarrotas. He visto matrimonios fortalecerse durante las crisis más profundas. El aceite de la unción y la copa que rebosa. Hermanos, cuando David escribe sobre el aceite en su cabeza y la copa que rebosa, está describiendo algo que va mucho más allá de hospitalidad antigua. Está hablando sobre cómo Dios nos trata no solo como ovejas que necesitan cuidado, sino como realeza que merece honor. El aceite de la identidad. En la Biblia, el aceite representa consagración, separación para propósitos santos, identidad real. Cuando Dios unge nuestra cabeza con aceite, no es solo un gesto simbólico, es una declaración de quiénes somos en su reino. Muchos cristianos viven como mendigos espirituales, siempre pidiendo disculpas por existir, siempre sintiéndose indignos, siempre sorprendidos cuando Dios los bendice. Pero el aceite en nuestra cabeza declara: eres realeza, eres hijo del rey, tienes derecho legal a las bendiciones del reino. Esto no significa que seamos arrogantes o presuntuosos. Significa que caminamos con la dignidad que viene de saber quiénes somos en Cristo. Significa que no nos sorprendemos cuando Dios nos usa poderosamente, porque estamos ungidos para su servicio. La copa de la abundancia. Mi copa está rebosando. No describe escasez administrada cuidadosamente. Describe abundancia excesiva, bendición que no puede contenerse, provisión que derrama y bendice a otros. Dios no es tacaño con sus bendiciones. Cuando nos perdona, no perdona apenas lo suficiente para que escapemos del infierno. Perdona completamente, abundantemente, para que seamos completamente libres. Cuando nos da gozo, no es gozo medido cuidadosamente. Es gozo desbordante que contagia a otros. La copa que rebosa también significa que hemos recibido más de lo que necesitamos para nosotros mismos. El exceso no es para desperdiciarlo o acumularlo egoístamente. Es para compartir con otros que tienen copas vacías, viviendo desde el desbordamiento. Cuando entendemos que nuestra copa está rebosando, comenzamos a vivir de manera diferente. No vivimos desde la escasez, siempre preocupados por no tener suficiente. Vivimos desde la abundancia, siempre buscando maneras de bendecir a otros. No amamos desde un tanque vacío, esperando que otros llenen nuestras necesidades emocionales. Amamos desde una copa desbordante, teniendo tanto amor de Dios que no podemos contenerlo. No servimos desde obligación o culpa, sino desde gratitud desbordante por todo lo que hemos recibido. No damos desde lo que nos sobra, sino desde la convicción de que hemos sido bendecidos para ser bendición, perseguidos por la bondad y la misericordia. Una de las verdades más consoladoras del Salmo 23 es que la bondad y misericordia de Dios nos persiguen. Hermanos, déjenme explicarles por qué esta es una de las promesas más extraordinarias de toda la Escritura. La palabra hebrea, radaf, que se traduce como seguirán o me perseguirán, es la misma palabra que se usa cuando un cazador persigue su presa o cuando un ejército persigue a sus enemigos en retirada. Es una palabra de intensidad, de propósito determinado, de persecución implacable. Más rápidas que nuestros problemas. Hermanos, esto significa que la bondad y misericordia de Dios son más rápidas que nuestros problemas. Corren más rápido que nuestras crisis. Son más persistentes que nuestros enemigos. Son más determinadas que nuestras dificultades. Cuando el diablo está persiguiendo nuestra paz,
La misericordia de Dios ya está corriendo por otro camino para interceptarnos con consuelo. Cuando los problemas financieros están persiguiendo nuestra seguridad, la bondad de Dios ya está preparando una provisión que no vemos venir. Todos los días de nuestra vida. David no dijo que la bondad y misericordia nos seguirían los días buenos, o los días cuando nos portamos bien, o los días cuando sentimos la presencia de Dios. Dijo, todos los días de mi vida. Esto incluye los lunes difíciles cuando no queremos ir a trabajar. Incluye las noches solitarias cuando nos sentimos abandonados. Incluye los días de enfermedad cuando dudamos del amor de Dios. Incluye incluso los días cuando pecamos y nos alejamos de Él. La bondad y misericordia de Dios no dependen de nuestro desempeño espiritual. Son aspectos de su carácter que operan independientemente de nuestros sentimientos o comportamiento. Evidencias de la persecución divina. ¿Cómo podemos reconocer cuando la bondad y misericordia de Dios nos están persiguiendo? A veces es obvio, una bendición inesperada, una puerta abierta milagrosamente, una sanidad inexplicable. Pero a menudo es más sutil, la llamada de un amigo justo cuando más lo necesitábamos, una canción en la radio que habla exactamente a nuestro corazón, una escritura que salta de la página con relevancia personal, una paz inexplicable en medio de circunstancias caóticas. Hermanos, si comenzaran a buscar evidencias de que la bondad y misericordia de Dios los están persiguiendo, se sorprenderían de cuántas encontrarían. Está sucediendo constantemente. Simplemente no siempre estamos prestando atención. Morando en la casa de Jehová. El Salmo 23 culmina con la promesa más hermosa de todas. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta no es solo una esperanza para después de la muerte. Es una realidad que podemos comenzar a experimentar ahora. ¿Qué es la casa de Jehová? La casa de Jehová no es un edificio físico, aunque puede incluir los lugares donde nos reunimos para adorar. La casa de Jehová es donde Dios habita, donde su presencia se manifiesta, donde su gloria se revela. Según el Nuevo Testamento, nosotros mismos somos templos del Espíritu Santo. Esto significa que la casa de Jehová está dentro de nosotros. Podemos morar en su presencia sin importar dónde estemos físicamente, pero también significa que donde quiera que los creyentes se reúnen en el nombre de Jesús, allí está la casa de Jehová. En nuestras iglesias, en nuestros grupos pequeños, en nuestras familias cristianas, en nuestras amistades espirituales. Morando, no solo visitando. La palabra hebrea shavti, que se traduce como moraré, significa habitar permanentemente, establecer residencia. David no está hablando de visitas ocasionales a la casa de Dios. Está hablando de vivir allí. Muchos cristianos tienen una relación de visita con Dios. Van a la iglesia los domingos, oran antes de las comidas, leen la Biblia ocasionalmente. Pero Dios nos invita a una relación de morada, a vivir conscientemente en su presencia todo el tiempo. Morar en la casa de Jehová significa que llevamos su presencia a nuestro trabajo, a nuestro hogar, a nuestras relaciones. Significa que consultamos con Él sobre decisiones grandes y pequeñas. Significa que encontramos nuestro descanso, nuestra identidad, nuestro propósito en Él, por largos días. Por largos días es leorek yamim en hebreo, que puede significar tanto por una vida larga como para siempre. David está prometiendo tanto longevidad en esta vida como eternidad en la venidera. Aquellos que moran en la casa de Jehová tienden a vivir vidas más largas y saludables, no porque estén exentos de problemas, sino porque tienen paz interior, propósito claro y relaciones saludables que contribuyen a la longevidad. Pero más importante, están seguros de la vida eterna. La muerte física no es el final para aquellos que han hecho su morada en la casa de Jehová. Es simplemente mudarse de la habitación temporal a la habitación eterna en la misma casa. Tiempo de meditación personal. Hermanos, hemos viajado juntos a través de las profundidades del Salmo 23. Hemos explorado cada palabra, cada imagen, cada promesa. Pero ahora viene la parte más importante. Permitir que estas verdades penetren nuestros corazones y transformen nuestras vidas. Quiero invitarlos a un momento de reflexión personal profunda.
Mientras las palabras del Salmo 23 resuenan en sus corazones, consideren estas preguntas. Preguntas para el corazón. ¿Pueden decir con honestidad, Jehová es mi pastor? ¿O todavía están tratando de ser sus propios pastores, tomando decisiones basadas solo en su propia sabiduría, confiando solo en su propia fuerza? ¿Realmente creen que nada les faltará? ¿O viven en ansiedad constante sobre el futuro, preocupándose por cosas que están fuera de su control? ¿Están permitiendo que Dios los lleve a pastos delicados y aguas de reposo? ¿O están constantemente corriendo hacia pastos que parecen más verdes, pero que resultan estar llenos de espinas? ¿Necesitan que su alma sea restaurada? ¿Hay heridas, amargura, desesperanza que necesitan el toque sanador del pastor divino? ¿Están confiando en que Dios los guiará por sendas de justicia? ¿O están tratando de encontrar atajos hacia el éxito que comprometen su integridad? ¿Hay algún valle de sombra de muerte por el cual están caminando ahora mismo? ¿Pueden sentir la presencia del pastor con ustedes o están tratando de caminar solos? Un momento de entrega. Si hay áreas de su vida donde han estado tratando de ser sus propios pastores, este es el momento de entregárselas al pastor verdadero. No necesitan tener todas las respuestas. No necesitan ver todo el camino adelante. Solo necesitan confiar en que Él conoce el camino. Si han estado cargando heridas, dolor, amargura, este es el momento de permitir que el pastor restaure su alma. Él puede tomar los pedazos quebrados de su corazón y hacerlos nuevos otra vez. Si han estado viviendo en miedo sobre el futuro, este es el momento de recordar que la bondad y misericordia de Dios los perseguirán todos los días de su vida. Su futuro está seguro en las manos del pastor. Oración de consagración. Padre Celestial, nuestro Pastor Supremo, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos después de meditar en las palabras preciosas del Salmo 23. Reconocemos que tú eres nuestro pastor y que bajo tu cuidado nada nos faltará. Te agradecemos por los pastos delicados y las aguas de reposo hacia los cuales nos guías. Gracias por restaurar nuestras almas cuando están quebrantadas. Gracias por guiarnos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Señor, cuando caminemos por valles de sombra de muerte, ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros, que tu vara y tu cayado nos infundan aliento. Gracias por preparar mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Gracias por ungir nuestras cabezas con aceite y por hacer que nuestras copas rebosen. Confiamos en que tu bondad y misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y nos gozo, un legado eterno. Hermanos, mientras llegamos al final de este viaje profundo, a través del Salmo 23, quiero que entiendan algo fundamental. Estas palabras que hemos estudiado juntos no son simplemente texto antiguo en un libro religioso. Son verdades vivas y poderosas que han sostenido a millones de personas durante más de 3 milenios. David escribió este salmo como un joven pastor en las colinas de Judá, pero su alcance se extiende hasta nuestros corazones en el siglo XXI. Las mismas promesas que consolaron a David cuando enfrentaba leones y osos, nos consuelan cuando enfrentamos los depredadores modernos del miedo, la ansiedad y la desesperación. Cada generación ha encontrado en estas palabras exactamente lo que necesitaba para sus circunstancias particulares. Los mártires cristianos las recitaron mientras eran llevados a los leones. Los esclavos las cantaron en los campos de algodón. Los soldados las susurraron en trincheras de guerra. Los enfermos las han clamado en lechos de hospital. Y ahora estas mismas palabras eternas son su herencia espiritual. Son medicina para su alma, fortaleza para su espíritu, esperanza para su futuro. No importa qué valles de sombra de muerte enfrenten. No importa qué enemigos los rodeen. No importa cuán quebrantada esté su alma. Estas promesas permanecen firmes y verdaderas. Permítanme dejarles con este desafío final. No permitan que este estudio sea simplemente conocimiento intelectual que almacenan en sus mentes. Hagan que sea fe viva que transforma su manera de vivir. Memoricen estas palabras hasta que se conviertan en parte de su respiración espiritual.
Mediten en estas promesas hasta que moldeen su perspectiva de todo lo que enfrentan. Y cuando lleguen sus propios momentos difíciles, y llegarán, porque esta es la naturaleza de la vida en un mundo caído, recuerden que tienen acceso a la misma fuerza que sostuvo a David, a los apóstoles, a los mártires, a millones de creyentes a través de los siglos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que estas palabras resuenen en sus corazones no solo hoy, sino todos los días de sus vidas, hasta que finalmente moren en la casa de Jehová por largos días, donde no habrá más valles de sombra de muerte, donde no habrá más angustiadores, donde la mesa estará puesta para la cena de las bodas del Cordero, y donde nuestras copas rebosarán de gozo eterno en la presencia de nuestro Pastor Supremo. Amén y amén.